Alejandra, tenemos que hablar. Y hablar en serio. Alejandra miró a su esposo con una angustia que le oprimió el pecho de inmediato. Sintió como si una mano helada le apretara el corazón. Ella misma había querido hablar con Pedro antes de aquel ataque que lo llevó al hospital y que, durante varios días, mantuvo en vilo la vida de un hombre que siempre había parecido fuerte y saludable. Al principio nadie sabía si Pedro iba a salir adelante. Fueron días largos y agotadores. Alejandra casi no dormía. No hacía otra cosa que pensar en su esposo. Se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono, temiendo que fuera una llamada del hospital con malas noticias. Pero sobrevivió. Después de pasar por terapia intensiva, Pedro fue trasladado a hospitalización general. Y hoy, por fin, le daban el alta médica. Por esa razón, Alejandra pidió el día libre en el trabajo. Quería ir personalmente a recogerlo y llevarlo a casa. Por un momento quedaron atrás todos esos pensamientos sobre la posibilidad de que él le estuviera siendo infiel. Lo importante era una sola cosa: que estuviera vivo, el corazón. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pedro siempre había sido un hombre fuerte y lleno de energía. Hacía ejercicio con regularidad. Recorría en bicicleta los senderos de los cerros de Jalisco, iba al gimnasio y salía a correr por las mañanas al Parque Agua de Corona. Siempre se mantenía en forma, incluso intentaba contagiarle esos hábitos a su esposa. Pero Alejandra era de las que encontraban cualquier excusa para evitar el ejercicio. Además, Pedro era muy disciplinado con su salud. Acudía a unas revisiones médicas periódicas y no descuidaba los chequeos preventivos. Y aún así, ocurrió. Para Alejandra, Pedro siempre había sido como una roca, una muralla imposible de derribar, el hombre más fuerte e invulnerable del mundo. A su lado, siempre se sentía protegida. Y precisamente eso fue lo que la enamoró tantos años atrás. Se conocieron en un restaurante donde, por una coincidencia del destino, las empresas para las que trabajaban celebraban sus respectivas posadas de fin de año. Al principio ni siquiera se fijaron el uno en el otro. Cada quien estaba con sus compañeros de trabajo, disfrutando de la fiesta. Pero en algún momento coincidieron en la pista de baile. Sus miradas se cruzaron, sonrieron, y desde entonces ya no volvieron a separarse. Fue uno de esos amores que parecen surgir a primera vista. Para entonces, Pedro ya vivía por su cuenta. En muchos aspectos parecía más maduro que Alejandra, aunque entre ellos apenas hubiera unos cuantos meses de diferencia. Había crecido en un pequeño poblado cercano a Zapotlán, y a los 15 años se mudó a Guadalajara para estudiar en una preparatoria tecnológica. Después vinieron la universidad, el servicio militar y el trabajo en una prestigiosa empresa de tecnología. Pedro había conseguido muchas cosas por sí mismo. Cuando conoció a Alejandra, ya tenía departamento, automóvil y unos ahorros bastante respetables. Sabía ganar dinero y sobre todo sabía administrarlo. Era práctico, organizado e inteligente. Uno de esos hombres con los que sientes que nunca te faltará piso firme bajo los pies. Eso era precisamente lo que Alejandra más valoraba en él: la sensación de seguridad, la tranquilidad, la certeza de que, estuviera pasando lo que estuviera pasando, Pedro sabría encontrar una solución, porque antes de conocerlo, su vida había sido muy distinta. No era una tragedia constante, pero sí mucho más difícil. Su familia, vista desde afuera, parecía completamente normal. Su madre trabajaba como contadora en una fábrica de Guadalajara. Su padre era policía municipal. El problema era que bebía, y cuando bebía, se transformaba. Insultaba a su esposa y a su hija, aventaba cosas, armaba escándalos por cualquier motivo. Si llegaba borracho y se dormía temprano, la noche tampoco era tranquila.
Horas después se levantaba y comenzaba a caminar por todo el departamento. Encendía la televisión, prendía las luces, azotaba puertas, movía trastes, hacía todo el ruido posible sin dejar dormir a nadie, y si su esposa intentaba tranquilizarlo, las cosas empeoraban. Entonces empezaban los sermones interminables, horas y horas de reproches, insultos y amenazas. ¿Y qué van a hacer sin mí? ¿De qué van a vivir sin el dinero que llevo a esta casa? Para Alejandra, que siempre había sido una persona sensible y nerviosa, aquello era una verdadera pesadilla. Más de una vez le pidió a su madre que se divorciara, pero la respuesta siempre era la misma. Cuando está sobrio es una buena persona. Además, ¿a dónde nos vamos a ir? El departamento es pequeño, no alcanza para dividirlo. Terminaríamos rentando algo peor, y no tenemos dinero para empezar de nuevo. Así es la vida, hija. Todas las familias tienen problemas. Durante mucho tiempo, Alejandra creyó que aquello era normal. Pensó que tal vez era ella quien exageraba, que quizá era demasiado exigente, que no apreciaba lo suficiente al hombre que mantenía la casa. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Sí, su padre ganaba más dinero que su madre, pero gran parte de ese dinero terminaba en alcohol. Pasaba horas tomando con sus amigos y luego regresaba a casa para descargar toda su frustración contra las personas que menos lo merecían. Y ellas soportaban todo aquello porque sentían que no tenían a dónde ir. A veces, Alejandra pensaba que preferiría vivir con muchas menos cosas, pero en paz. Una y otra vez volvía a hablar con su madre sobre el divorcio, y una y otra vez recibía las mismas respuestas. Que su padre era una buena persona, que simplemente se había descarriado, que daba miedo quedarse sin techo, que sin su sueldo no podrían salir adelante. Y entonces ocurrió algo inesperado. Su padre perdió el trabajo. Lo despidieron por presentarse ebrio al servicio. Durante años sus superiores habían tolerado sus excesos. Llegaba tarde, trabajaba con resaca y, en ocasiones, incluso bebía durante la jornada. Pero un día la suerte se le terminó. Uno de los inspectores lo encontró en un estado imposible de justificar. Lo despidieron de inmediato, sin contemplaciones. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero infierno. Ahora ya no tenía que levantarse temprano. Ya no tenía obligaciones. Ya no tenía trabajo. Bebía desde la mañana hasta la noche. Sus ojos permanecían constantemente enrojecidos y nublados. Su rostro se volvió gris, envejecido, apagado. Y lo peor fue que comenzó a perder contacto con la realidad. Empezó a escuchar cosas, a ver cosas, a sospechar de todos. Sin embargo, se negaba rotundamente a consultar a un médico. Y cada vez que su esposa intentaba convencerlo, la situación terminaba en escándalo. ¿Eso es lo que quieren? ¿Creen que no me doy cuenta? Tú y Alejandra quieren encerrarme en un manicomio para quedarse aquí tranquilas. Pues no lo voy a permitir. Al final terminó en un hospital de todas maneras, pero no como su esposa esperaba. Se lo llevó una ambulancia. Lo encontraron tirado en una banqueta. Después de una de sus interminables borracheras, simplemente no regresó a casa. Al parecer se quedó dormido en plena calle. Pasó ahí durante horas. La gente caminaba a su alrededor. Algunos ni siquiera se detenían a mirarlo. Para los vecinos ya era algo habitual. Más de una vez había desaparecido durante toda la noche para aparecer al día siguiente como si nada hubiera pasado. Ya se despertará y regresará a su casa. Eso era lo que muchos pensaban. Después de todo, el clima era cálido. En Jalisco nadie corría el riesgo de congelarse en la calle, pero aquella vez no era una borrachera, era un infarto. Por suerte alguien decidió llamar a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron a tiempo.
Lograron llevarlo con vida al hospital. Incluso alcanzó a permanecer algún tiempo en terapia intensiva. Pero su corazón ya no resistió. Cuando recibió la noticia, Alejandra quedó paralizada. Sintió tristeza. Después de todo, era su padre. Pero también sintió algo que le costó admitir incluso ante sí misma. Alivio. Por fin todo había terminado. No habría más gritos, no habría más noches en vela, no habría más discusiones absurdas ni escenas vergonzosas. Y con el tiempo, comprendió que no estaba equivocada. Su vida cambió por completo. Por primera vez en muchos años, la casa se convirtió en un lugar tranquilo. Ella y su madre vivían en paz. Alejandra ingresó a la universidad. Estudió. Encontró trabajo. Y aunque muchas cosas cambiaron, en cierto sentido todo seguía igual. Continuaba viviendo con su madre en el departamento familiar. Seguía ocupando el mismo cuarto donde había crecido. Y no le molestaba. Sus amigas comenzaron a salir con muchachos. Luego llegaron los compromisos, las bodas, los hijos. Mientras tanto, Alejandra observaba todo aquello desde cierta distancia. No sentía que le faltara nada. Vivía tranquila, cómoda, segura. Claro que, de vez en cuando, sentía cierta nostalgia por algo que ni siquiera sabía definir. Entonces, aceptaba alguna invitación, salía a una cita, y casi siempre ocurría lo mismo. Bastaban unas cuantas salidas para convencerla de que estaba mejor sola. Por alguna razón, todos los hombres terminaban despertándole desconfianza. Algo en ellos la ponía en alerta, como si una voz interior le advirtiera que se alejara antes de que fuera demasiado tarde. Solo una vez estuvo cerca de construir una relación seria. Fue con Romeo. Salieron juntos durante 3 meses. Romeo le gustaba. Era tranquilo, reservado, predecible. Con él incluso hizo un viaje de 4 días a la Ciudad de México. La pasaron muy bien. Y durante aquel tiempo, Alejandra sintió por primera vez que estaba viviendo una vida adulta y feliz. Pero todo terminó en una sola noche. Durante el cumpleaños de un amigo en común, Romeo bebió más de la cuenta. Y mientras lo observaba, Alejandra sintió un escalofrío. Había algo en él que le recordó demasiado a su padre. No fue una frase concreta, ni una acción específica. Fue una sensación, una alarma que se encendió dentro de ella. Y eso bastó. Poco tiempo después, terminaron. No podía permitirse correr riesgos. No después de todo lo que había vivido. Prefería una vida tranquila y predecible antes que una relación llena de incertidumbre. Quizá no era emocionante, quizá no era apasionante, pero era segura. Y para Alejandra, eso valía más que cualquier otra cosa. «Todas tus amigas ya están casadas y tú sigues sola», le repetía a su madre. «Deberías fijarte en algún buen muchacho. Yo ya quiero tener nietos». Aquello siempre le resultaba extraño. Su madre había sido profundamente infeliz en su matrimonio. Sin embargo, parecía empeñada en que su hija siguiera el mismo camino. Pero entonces apareció Pedro. Y todo fue diferente. Desde el primer momento, Alejandra sintió que Pedro era diferente. Con él, todo resultaba sencillo, natural, tranquilo. A su lado no tenía que estar alerta ni esperar que algo saliera mal. Y cuando él la miraba con aquellos ojos atentos y llenos de ternura, sentía que algo se revolvía dentro de ella. Algo que se parecía mucho a la felicidad. Se casaron. Y poco después, se mudaron al departamento de Pedro. Alejandra disfrutaba de su nueva vida. Le gustaba absolutamente todo. Pero había algo que valoraba por encima de cualquier otra cosa. Pedro no bebía. Ni siquiera en las fiestas. Tampoco fumaba. En general, cuidaba mucho de sí mismo y procuraba llevar una vida saludable. Podía salir con sus amigos a un bar o a algún antro, divertirse y pasarla bien. Pero siempre mantenía el control.
Siempre regresaba a casa con la mente clara. Y para Alejandra, aquello era casi un milagro. Resultaba difícil creer que existieran hombres así. Por eso, durante mucho tiempo, consideró a Pedro un esposo prácticamente perfecto. Además, era atento, la cuidaba, la apoyaba en todo. Con él se sentía más fuerte, más segura, más capaz. De hecho, fue precisamente Pedro quien la impulsó a cambiar el rumbo de su vida profesional. Desde niña, Alejandra había soñado con trabajar con niños. Sin embargo, al momento de elegir una carrera terminó siguiendo el consejo de su madre. O quizá habría que decir la insistencia de su madre. Escogió una profesión práctica, una profesión con futuro, una profesión que garantizaba ingresos. Se convirtió en contadora. Y la verdad era que nunca tuvo problemas para encontrar empleo. Los contadores siempre eran necesarios en alguna empresa. Pero había un problema. Aquello nunca había sido su sueño. Para su madre los sueños eran algo secundario. Lo importante era poder ganarse la vida, tener estabilidad, pagar las cuentas. Pedro pensaba de otra manera. Una persona tiene que disfrutar lo que hace, solía decir. Solo así puede destacar de verdad. Si todos los días vas al trabajo como si fueras a cumplir una condena, tarde o temprano terminas agotándote. Pasamos demasiadas horas trabajando. Vale la pena dedicar ese tiempo a algo que realmente te guste. Alejandra siempre había querido convertirse en terapeuta de lenguaje. Y Pedro no solo la apoyó, también la ayudó. Buscó cursos, investigó opciones, la animó cuando ella dudaba. Con mi sueldo, vivimos perfectamente los dos, le dijo una vez. Y yo prefiero tener a mi lado una esposa feliz que una mujer agotada, haciendo algo que no disfruta. Así que piénsalo bien antes de decir que no. Aquellas palabras terminaron cambiando su vida. Alejandra decidió intentarlo, y no todo el mundo entendió su decisión. Su madre fue una de las primeras en oponerse. Estás cometiendo un error. Ya tienes una profesión excelente. Lo único que necesitas es experiencia. Mira a la hija de los Stepanov. También estudió contabilidad y ahora gana muchísimo dinero. Hasta se compró un coche ella sola. Pero Pedro nunca dejó de creer en ella. Y poco a poco, Alejandra empezó a creer también. Con el tiempo terminó sus estudios. Se convirtió en terapeuta de lenguaje. Comenzó trabajando como asistente de una especialista con muchos años de experiencia. Después empezó a atender pacientes por su cuenta. Rentó un pequeño consultorio en la colonia Lafayette. Puso anuncios. Comenzó a recibir llamadas. Y los pacientes fueron llegando. Cada nuevo logro la hacía sentirse más segura. Y Pedro celebraba a cada uno de ellos como si fueran propios. Se alegraba sinceramente por ella. Nunca mostró celos. Nunca minimizó sus éxitos. Al contrario, parecía sentirse orgulloso. Y Alejandra estaba profundamente agradecida por eso, porque al final había ocurrido exactamente lo que Pedro había predicho. Cuando encontró algo que realmente le apasionaba, empezó a destacar. Los años fueron pasando. Su consulta creció. Su reputación también. Cada vez más familias acudían a ella buscando ayuda para sus hijos. Algunos casos eran sencillos, otros parecían casi imposibles, pero Alejandra nunca se rendía. Trabajaba con paciencia, con dedicación, con cariño, y muchas veces lograba resultados que parecían inalcanzables. Hoy en día es una especialista muy solicitada. Gana bien, mucho mejor de lo que alguna vez imaginó. Sin embargo, el dinero nunca fue lo más importante. Lo que verdaderamente la llenaba de orgullo era otra cosa. A lo largo de los años había ayudado a decenas de niños a superar dificultades que afectaban profundamente sus vidas. Había visto a pequeños pronunciar por primera vez palabras que antes no podían decir. Había visto lágrimas de alegría en los ojos de los padres.
Había sido testigo de cambios que parecían milagros. Y cada una de esas victorias significaba mucho más que cualquier ingreso o reconocimiento profesional. Por eso estaba convencida de haber tomado la decisión correcta. Por eso nunca se arrepintió de haber escuchado a Pedro. Porque gracias a él encontró una profesión que amaba y una vida que, hasta hacía muy poco, consideraba casi perfecta. Había una sola sombra sobre aquella felicidad. No tenían hijos. Y eso dolía más de lo que ambos estaban dispuestos a admitir. Los dos soñaban con una familia grande, con una casa llena de vida, con risas infantiles resonando en las habitaciones, con al menos 3 hijos corriendo por los pasillos. Como personas responsables, decidieron someterse a todos los estudios médicos necesarios. Los resultados fueron claros. Pedro estaba perfectamente sano. Pero los médicos encontraron en Alejandra varios problemas graves. Cada uno de ellos, por separado, tenía tratamiento. Sin embargo, juntos, formaban un panorama mucho más complicado. Un panorama que reducía drásticamente las posibilidades de convertirse en madre. Aún así, Alejandra no se rindió. Probó tratamientos. Consultó especialistas. Se sometió a procedimientos dolorosos. Pasó por varios intentos de fertilización in vitro. Nada funcionó. Cada nueva esperanza terminaba convertida en una nueva decepción. Cada resultado negativo era una herida más. Lágrimas, dolor, silencios interminables y una sensación constante de fracaso. La imposibilidad de tener hijos la hacía sufrir profundamente. Además, se sentía culpable frente a Pedro. Estaba convencida de que él habría sido un padre extraordinario, todo lo contrario a lo que había sido su propio padre. A veces imaginaba a un niño parecido a Pedro, con su sonrisa, con su mirada, con su carácter noble, y pensaba que hombres como él deberían existir en mayor cantidad en este mundo. Pero la vida había decidido otra cosa. Por más que lo intentaron, los hijos nunca llegaron. Alejandra cargaba ese dolor todos los días. Pedro también sufría, pero lo hacía de otra manera. Al principio buscó médicos con entusiasmo, investigó tratamientos, leyó artículos, buscó clínicas, se aferró a cada posibilidad. Sin embargo, poco a poco comprendió que aquella lucha estaba destruyendo emocionalmente a su esposa, y fue él quien tomó la decisión más difícil. «Ya basta», le dijo una noche mientras la abrazaba. «No quiero seguir viéndote sufrir. Si no podemos ser padres, entonces viviremos para nosotros, y vamos a ser felices de todos modos». Alejandra terminó aceptándolo. También estaba agotada, cansada de hospitales, de análisis, de procedimientos invasivos, de ilusiones rotas, y así comenzó una nueva etapa para los dos. Empezaron a viajar. Recorrieron Oaxaca, descubrieron Yucatán, pasaron temporadas en playas del Caribe, incluso hicieron un viaje a Europa. Cada lugar nuevo les regalaba recuerdos distintos, experiencias diferentes, momentos felices, y Pedro seguía siendo el mismo hombre atento y amoroso de siempre, comprensivo, paciente, cariñoso. Cuando la tristeza aparecía de repente y amenazaba con arruinarle el día, él la abrazaba. Y de alguna manera todo parecía menos doloroso. Alejandra siempre había pensado que los abrazos de Pedro tenían algo especial, algo capaz de devolverle la calma incluso en los momentos más difíciles. Además tenía su trabajo, un trabajo que amaba, un trabajo que le daba satisfacción profesional y también estabilidad económica. Sin embargo, lo que más orgullo le producía era otra cosa. De manera completamente voluntaria, atendía a niños de familias con escasos recursos. No cobraba por ayudarles. Simplemente no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento ajeno.
Y cuando alguno de aquellos pequeños lograba avanzar, cuando pronunciaba correctamente una palabra que antes no podía decir, cuando una familia recuperaba la esperanza, Alejandra sentía una alegría imposible de describir. Su vida estaba llena. Su matrimonio parecía sólido. Su profesión le daba satisfacción. Y el hombre que tenía a su lado era exactamente el compañero que siempre había soñado encontrar. Muchas veces pensaba que había sido increíblemente afortunada, que la vida le había regalado algo que pocas personas encontraban, un amor verdadero. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Fue apenas unas semanas atrás. Un día cualquiera. Un día que parecía completamente normal. Pedro le había dicho la noche anterior que debía viajar por trabajo. No era nada extraño. Los viajes formaban parte de su rutina desde hacía años, por eso Alejandra no sospechó absolutamente nada. Sin embargo, aquella tarde, mientras caminaba por el centro de Guadalajara durante su hora de comida, vio algo que la dejó inmóvil. Algo que no tenía ninguna explicación lógica. Algo que hizo que el mundo comenzara a tambalearse bajo sus pies. Porque allí estaba Pedro. Y Pedro no estaba de viaje. Al principio, Alejandra estuvo a punto de llamarlo. Quizá el viaje se había cancelado. Tal vez habían cambiado los planes de última hora. Después de todo, esas cosas pasaban. Además, era su hora de comida. Podrían tomar un café juntos en la Plaza Liberación. La sola idea de compartir un momento inesperado con su esposo le provocó una sonrisa. Todavía sentía mariposas en el estómago cuando se trataba de Pedro. Pero entonces ocurrió algo extraño, algo que la dejó paralizada. Primero vio a Pedro bajar del automóvil, y enseguida vio bajar a una mujer. Era una morena atractiva, más o menos de su misma edad. Un segundo después apareció un adolescente. Tendría unos 15 o 16 años. Los tres se quedaron juntos junto al vehículo, y entonces Alejandra observó algo que jamás habría podido ignorar. Pedro sonrió al muchacho. No fue una sonrisa cualquiera. Fue una sonrisa cálida, cariñosa, familiar. Después le guiñó un ojo. El chico respondió con una carcajada y dijo algo que Alejandra no alcanzó a escuchar. Los tres comenzaron a caminar hacia el centro comercial, y vistos desde fuera parecían exactamente lo que parecían. Una familia feliz, una familia unida, una familia que llevaba años compartiendo la vida. Alejandra sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante unos segundos ni siquiera supo qué pensar. Su mente se negó a aceptar lo que estaba viendo. Respiró hondo, sacó el teléfono y marcó el número de Pedro. Él contestó casi de inmediato. «Hola, amor. ¿Cómo estás?» A Alejandra le costó un esfuerzo enorme controlar la voz. «Bien, solo quería saber si ya habías llegado». «Sí, hace rato aterrizamos. Todo salió bien». Pedro mintió. Mintió con una facilidad que la estremeció. Con una naturalidad absoluta. Como si dijera la verdad. Como si llevara años haciéndolo. La idea le atravesó el pecho como una aguja. ¿Y si no era la primera vez? ¿Y si le había mentido antes? ¿Y si toda su vida juntos estaba construida sobre secretos? «¿Cuándo regresas?», preguntó ella. «En unos 3 días. Ya sabes cómo es esto. Mucho trabajo». «Sí, claro. Ni modo. Así es la chamba». Del otro lado se escuchó ruido. Voces. Movimiento. «Te quiero mucho. Te mando un abrazo. Hablamos después». Y colgó. Alejandra permaneció inmóvil varios segundos, mirando la pantalla apagada, intentando comprender lo que acababa de pasar. Aquella noche no durmió. Ni un solo minuto. Dio vueltas en la cama. Se levantó varias veces. Volvió a acostarse. Intentó convencerse de que existía una explicación razonable, pero no encontraba ninguna. ¿Qué explicación podía tener? Pedro estaba con otra mujer. Eso era evidente.
y estaba con un adolescente, un muchacho que parecía demasiado cercano a él, demasiado importante, demasiado familiar. ¿Sería su hijo? La pregunta apareció una vez, y ya no volvió a desaparecer. Pero si era su hijo, ¿por qué nunca le había hablado de él? Entonces recordó una conversación de hacía muchos años, una conversación aparentemente insignificante. Habían comenzado a salir hacía poco. Después de una función de cine, terminaron comentando la película durante horas. La historia giraba alrededor de un hombre atrapado entre su exesposa y una nueva pareja. Y aquello los llevó a discutir sobre las relaciones. Alejandra todavía recordaba perfectamente sus propias palabras. Yo jamás tendría una relación con un hombre que ya tuvo una familia. Pedro había arqueado las cejas. ¿Por qué no? Porque las exesposas pueden desaparecer de tu vida, pero los hijos no. Nunca. Siempre existirá un vínculo emocional. Pedro no parecía convencido. Conozco muchas parejas felices que empezaron después de un divorcio. Yo no podría. ¿Tan grave te parece? Sí. Alejandra había suspirado antes de responder. Siempre habrá recuerdos, siempre habrá sentimientos, siempre habrá responsabilidades, y si hay hijos, todavía más. Yo no quiero vivir sintiendo que comparto a mi pareja con una historia que nunca terminó del todo. Aquella conversación se convirtió en un debate. Pedro defendía una postura, Alejandra la contraria. Ninguno logró convencer al otro, y al final cambiaron de tema. Sin embargo, durante los años siguientes volvieron a discutir aquello más de una vez, y las opiniones nunca cambiaron. Pedro insistía en que una persona divorciada no era diferente de cualquier otra. Alejandra seguía creyendo que sí, que los vínculos emocionales nunca desaparecían por completo, y ahora no podía dejar de pensar en aquella discusión, porque la escena que había presenciado parecía encajar perfectamente con sus peores temores. Pedro, una mujer, un adolescente, una familia. Cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que había una historia que desconocía. Quizá Pedro nunca se había casado legalmente. Quizá por eso no existía ningún registro. Pero eso no significaba que no hubiera tenido una vida antes de ella. Una vida importante. Una vida lo suficientemente importante como para darle un hijo. Y si algo tenía claro, Alejandra era una cosa. La forma en que Pedro había mirado a aquel muchacho no dejaba lugar a dudas. Aquella no era una relación cualquiera. Era la mirada de un padre, la mirada de alguien que amaba profundamente a la persona que tenía delante. Y ese descubrimiento hizo que las lágrimas comenzaran a acumularse lentamente en sus ojos. Porque el problema ya no era solamente la existencia de otra familia. El problema era la mentira, los años de silencio, la facilidad con la que Pedro había ocultado algo tan grande, la facilidad con la que había dicho, ya aterricé, cuando en realidad caminaba tranquilamente por Guadalajara, acompañado de una mujer y un adolescente. Y eso era lo que más dolía. El esposo siempre llegaba tarde del trabajo. Y además había estado ausente de la oficina por mucho tiempo. Seguramente se había acumulado una montaña de documentos. Pero entonces sonó el teléfono. En la pantalla del celular apareció un número desconocido. El corazón de Alejandra se le apretó con un presentimiento angustioso. Difícilmente a esas horas de la noche se podía esperar algo bueno cuando te llamaban de un número desconocido. ¿Es usted la esposa de Pedro Ramírez? Se escuchó en el teléfono una voz masculina, completamente inexpresiva. Sí, respondió Alejandra. En el estómago de inmediato sintió un vacío frío. Su esposo tuvo un accidente. Ahorita está en el hospital. ¿Qué le pasó? ¿Está vivo? Alejandra de inmediato se olvidó tanto de la mujer con el adolescente como de la seria conversación
que debiase haber tenido lugar entre ella y Pedro. Todos sus pensamientos quedaron cubiertos por el miedo hacia su ser amado, sin ninguna duda, amado y querido. «Está vivo», aseguró el hombre. En general el accidente no fue tan grave. Su esposo perdió el control del coche y me raspó el costado en el periférico. O sea que está bien. Bueno, está vivo, pero algo no está bien con él. Parece que a su esposo le dio algo mientras manejaba, por eso me alcanzó. ¿Usted no sabe qué le pasó? La voz de Alejandra temblaba de angustia. No sé, pero su esposo definitivamente está vivo. Se lo llevó la ambulancia al Hospital General Central. Yo pregunté específicamente a los doctores para poder avisarle. Así que llame allá, pregunte por su estado. Gracias, muchísimas gracias por la información, exclamó Alejandra y colgó. De inmediato empezó a marcar al hospital, pero no pudo comunicarse con los números que encontró en Internet. Simplemente no le contestaban. Quizá porque ya era bastante tarde, pero alguien debería estar de guardia en el teléfono las 24 horas. Entonces, Alejandra le marcó a Lupita. ¿A quién más podía recurrir? ¡Qué horror! Sebastián y yo vamos ahorita mismo para tu casa y te llevamos al hospital, prometió Lupita. Nos estamos alistando, espéranos. Y luego con mucho cuidado hizo una pregunta. ¿Verdad que no alcanzaste a preguntarle nada? ¿Él no sabe que lo viste? No, justamente lo estaba esperando para esa conversación. Y de repente esta llamada que Pedro está en el hospital. Bien, por lo pronto no le digas nada. ¿Tú crees que estoy loca? Claro que no le digo nada, con tal de que sobreviva. Lupita y su esposo actual, Sebastián, llegaron lo más rápido posible. Alejandra para ese momento ya había tomado un calmante, pero aún así le temblaba el cuerpo. Cuando su amiga estuvo a su lado, se sintió un poco, aunque sea un poco, mejor. De todas formas, es importante sentir el apoyo de las personas cercanas en situaciones tan terribles. En el hospital, resultó que Pedro estaba en reanimación. El médico tratante habló de serios problemas del corazón que, al parecer, Pedro ya tenía desde hacía tiempo. Alejandra no podía creerlo. Su Pedro siempre había estado sano. Llevaba una vida correcta, comía bien, hacía deporte, incluso tomaba vitaminas constantemente. Ningún problema del corazón y menos de larga data tenía. Alejandra se habría enterado con seguridad. Aunque los últimos acontecimientos, claro, habían demostrado que ella no sabía muchas cosas de su esposo. Y aún así, los problemas del corazón supuestamente son difíciles de no notar. Lo principal en ese periodo tan difícil era que Pedro había sobrevivido. Estaba en reanimación. Por su vida luchaban médicos locales y también especialistas invitados. Sí, para el tratamiento de Pedro fueron llamados especialistas de la Ciudad de México. Porque el caso de Pedro resultó interesante desde el punto de vista médico. Alejandra no entró en detalles, pero era algo raro y poco estudiado. En esos días tan pesados y largos, Alejandra no encontraba su lugar. Ahora casi se había olvidado de lo que había visto la víspera, de aquella mujer, del chico y de Pedro, que parecían una familia de verdad. En su cabeza solo latía un pensamiento, con tal de que esté vivo, con tal de que salga adelante. Todo lo demás pasó a segundo plano. No al segundo, al 10º. Y al cabo de una semana, Pedro mejoró. Lo trasladaron de reanimación a una habitación normal. Aún quedaba un largo tratamiento por delante, pero la crisis había quedado atrás. Ahora Alejandra ya no se sobresaltaba con cada llamada, temiendo que fuera del hospital con noticias terribles. Después de un tiempo, incluso le permitieron visitar a Pedro. Él tenía un aspecto demacrado, más delgado, pero era su Pedro,
el mismo que ella conocía y amaba. Pedro sonreía, bromeaba sobre su estado y, como siempre, le daba a Alejandra la certeza de que todo iba a estar bien. Me asusté tanto. Pensé que nunca más íbamos a... La voz de Alejandra se quebró al intentar terminar la frase. «¿Qué va? De mí no te vas a deshacer tan fácil», se rió Pedro. «Y tampoco es para tanto, solo unos problemitas del corazón». «¿Unos problemitas? Estuviste una semana en reanimación luchando por tu vida». «No exageres. La reanimación es solo un trámite. Así se hace, porque en realidad no me pasó nada tan grave. Eso pasa por el estrés, por no dormir bien, pero ya no se va a repetir, con solo tomar las pastillas a tiempo y listo». «Es que nunca tuviste problemas de salud. ¿Por qué de repente? ¿Es tan inesperado?» Pedro guardó silencio un momento y luego respondió. «Pues sí, nuestro cuerpo a veces nos da sorpresas, y no siempre son agradables». Alejandra asentía y lo miraba fijamente. No podía creer que estuvieran juntos de nuevo. Era como si le hubieran quitado un peso enorme del alma. Pero al regresar a casa, Alejandra volvió a pensar en aquella escena. El chico adolescente, la mujer, Pedro, felices y claramente unidos. Personas muy cercanas. Lo principal era que Pedro estaba vivo. Lo principal era que estaba con ella. Eso era verdad. Pero ahora, cuando el peligro mortal había quedado atrás, Alejandra volvió a pensar en la importante conversación que nunca llegó a ocurrir. El accidente se interpuso. Cuando dieran de alta a Pedro, probablemente no convenía empezar esa plática de golpe, porque él todavía estaba muy débil. Los médicos decían que Pedro no podía estresarse, así que habría que esperar para la explicación, por muy difícil que fuera. Pasó un poco más de tiempo, y por fin llegó el tan esperado alta. Pedro estaba muy contento de volver a casa. Había extrañado tanto a su esposa como a su cómodo departamento en la colonia americana. Alejandra deshacía la maleta de su esposo, ordenaba su ropa, cuando desde la cocina llegó la voz de Pedro. «Alejandra, tenemos que hablar en serio». Por dentro a la mujer se le apretó todo. Ese era el momento de la verdad. El propio esposo había decidido iniciar la conversación que Alejandra pensaba posponer para mejores tiempos. Para cuando su esposo se recuperara del todo y se repusiera de ese terrible e inesperado ataque al corazón. Estaban sentados en la mesa de la cocina, uno frente al otro. Pedro tenía un aspecto inusualmente serio, incluso severo. Era evidente que le había costado mucho trabajo decidirse a tener esa conversación. Alejandra simplemente callaba, miraba a su esposo y callaba, sin delatar nada, sin siquiera insinuar con quién y dónde lo había visto ese día en que él, según sus palabras, debía estar en otra ciudad por trabajo. Así era incluso mejor, mucho mejor. Alejandra no acorralaba a Pedro. Él mismo había decidido abrirse con su esposa, y eso era lo correcto. «Alejandra, hay algo que te he estado ocultando todo este tiempo. Llevamos 14 años juntos. Ni siquiera te imaginabas que tengo un secreto. Me ha pesado durante mucho tiempo, pero ahora, después de todo lo que pasó, llegó el momento de aliviar mi alma». Alejandra no dijo ni una palabra, solo respiró hondo. Desde hacía poco tiempo sabía perfectamente que su esposo tenía algo que ocultar. Y ahora todo se iba a aclarar. «Esto pasó 1 año y medio antes de conocernos», comenzó Pedro. «Acababa de comprar un coche nuevo. Era rapidísimo, una locura. En ese entonces simplemente perdí la cabeza, pisaba el acelerador a fondo y volaba por las calles con la música a todo volumen. Era un placer enorme para mí». Alejandra miraba a su esposo con asombro.
Pedro siempre había sido una persona sensata y responsable. Le costaba imaginarlo como un conductor imprudente. Siempre manejaba con mucha precaución. Nada de carreras ni cosas así. Pero como se veía ahora, Alejandra en realidad no lo sabía todo sobre su esposo. Y ahora él le iban a revelar su secreto más íntimo. Seguramente después de eso todo sería más fácil para ambos, sin importar lo que viniera después de esa confesión. Alejandra, por ahora, no entendía nada. No sabía si Pedro tenía intención de quedarse con ella o si, después de haber mirado a la muerte de frente, había decidido volver con su ex y con su hijo. ¿Podría ella perdonar a su esposo si al final decidía quedarse con ella? La incertidumbre la asustaba. De cualquier forma, después de esa conversación, todo cambiaría por completo. «Veo que estás sorprendida», sonrió levemente Pedro. Pero de verdad, en esa época corría muchísimo. Por toda la ciudad y en el periférico hacía de todo. ¿Cuántas multas me llegaron? ¿Qué le vamos a hacer? Era joven. Tenía dinero por primera vez. Claro que me mareé un poco con todo eso. Pero pasó lo que tenía que pasar con un joven tan imprudente. Pedro tuvo un accidente. Todo ocurrió en el periférico en un día lluvioso de verano, en algún punto entre Guadalajara y Zapotlán. La carretera estaba resbalosa, iba a alta velocidad. El coche de Pedro patinó y terminó en una cuneta. El frente del auto quedó destrozado. Pedro quedó atrapado dentro. El volante le golpeó directo el pecho con toda la fuerza. Se rompió varias costillas, pero lo peor fue que su corazón sufrió una lesión grave. Los doctores no lo podían creer. ¿Cómo llegué vivo al hospital?, recordaba Pedro. Yo estuve casi todo el tiempo inconsciente. Salí un momento de la oscuridad y luego volví a hundirme. Ahí no había nada, pero al menos no dolía. En cuanto volvía en mí, el dolor me destrozaba todo el cuerpo. A Pedro y su coche destrozado los vio un conductor. Se detuvo y llamó a emergencias. Los paramédicos pensaban que sacarían un cadáver, pero Pedro, de repente, abrió los ojos. Lo llevaron de inmediato en ambulancia. Las probabilidades de que llegara vivo al hospital eran pocas, pero lo logró. Pasó varias semanas en terapia intensiva, entre la vida y la muerte. «Ya ves, no es la primera vez que casi me quedo en terapia intensiva», sonrió Pedro. Alejandra lo miraba con terror. ¿Pero por qué le contaba eso apenas ahora? Pedro, como si le leyera la mente, continuó. «Sí, no te lo había contado porque tú necesitabas a alguien fuerte, una especie de muro. No tenía sentido recordarte mi vulnerabilidad todo el tiempo. Sí, fue un accidente terrible. Sí, estuve entre la vida y la muerte, pero salí adelante. No quería preocuparte. En general, las heridas de Pedro no eran tan graves, aunque sí necesitaban tratamiento. El problema era el corazón. El golpe del volante fue tan fuerte que sufrió daños críticos. Los médicos hicieron todo lo posible, varias cirugías, pero su estado empeoraba. Mi mamá me contó después», decía Pedro. «Les dijeron a mis papás que se prepararan para lo peor. Mi estado era crítico y no mejoraba. Imagínate lo que fue eso para ellos». Alejandra asintió en silencio. Le daba miedo escuchar todo eso, incluso ahora. Y luego ya casi me daban por perdido. Pero apareció un médico joven, recién empezando. Dijo que podría funcionar un trasplante de corazón. Al principio nadie le hizo caso. Decían que no sobreviviría otra operación. Pero él insistió y logró convencerlos. Al final fue casi un experimento. Si sobrevivía, bien. Si no, de todos modos ya no había mucho que hacer. Así Pedro entró en la lista de espera para donador. Era solo una pequeña esperanza. Su tipo de sangre era raro. Lo buscaban en bases de datos del país y del extranjero. Incluso aparecieron personas dispuestas a pagar el tratamiento.
Para él fue increíble ver tanta gente buena. Decidió que si salía adelante ayudaría a otros, pero los días pasaban y su estado empeoraba. Y entonces ocurrió un milagro. Y fue en Navidad, dijo Pedro, aunque no pude alegrarme completamente hasta ahora. Ese año las lluvias terminaron antes de tiempo. Diciembre fue inusualmente seco y caluroso, incluso para Jalisco. En vez del frío navideño, había aire caliente y polvo del norte. Pero para los motociclistas fue perfecto. Las motos seguían por todas partes en Guadalajara. Llegó un chavo motociclista al hospital, continuó Pedro. Lo atropelló una camioneta en una curva. Muerte cerebral, dijeron los doctores. Ya no había nada que hacer. A Pedro le dio tristeza ese chico. Aunque él estaba mal, seguía vivo. Pero aquel joven ya prácticamente no tenía vida. Andan como locos y luego las mamás sufren, decía una enfermera mientras limpiaba el cuarto. Y la novia del muchacho todavía tiene esperanza. Poco después entró el mismo médico joven. Buenas noticias, dijo. Apareció un donador. Compatibilidad perfecta. Pedro entendió de inmediato. ¿Tiene que ver con ese chavo motociclista? El doctor dudó. Sí, es su corazón. Él ya no tenía posibilidad de sobrevivir. Había firmado consentimiento para donación. Es una compatibilidad ideal. Prepararon a Pedro para la operación. Tenía miedo, pero también esperanza. La operación fue un éxito. Despertó en terapia intensiva y supo que viviría. El nuevo corazón latía dentro de él, todavía débil, pero funcionando. Fue raro entender que ahora tenía el corazón de otra persona, dijo Pedro. Quise saber todo sobre él. Luego vino la rehabilitación. Sorprendentemente, su cuerpo aceptó bien el órgano. Solo tenía que tomar medicamentos todos los días, pero eso era nada comparado con haber sobrevivido. Cuando Pedro se recuperó por completo y salió del hospital, lo primero que hizo fue buscar a la novia de Maxi, esa misma que todos los días iba al hospital a ver al amor de su vida, y que, según contaban las enfermeras y los camilleros, pasaba largos ratos llorando en el jardín del hospital. Los trabajadores del lugar ya se habían acostumbrado a verla. Le tenían mucha compasión y la apoyaban como podían. A Pedro no le costó mucho averiguar dónde vivía Verónica. Así se llamaba la novia de Maxi, pero tardó mucho en decidirse a hablar con ella en persona. Al principio la observaba de lejos. Todas las mañanas ella salía de su casa, iba a la parada del camión y tomaba el transporte para ir a la fábrica donde trabajaba como ayudante de maestro. Eso también lo averiguó Pedro. Por las tardes regresaba a casa. A veces la visitaban algunas amigas, y eso era prácticamente toda la vida de Verónica. La joven tenía el aspecto de alguien que vivía en automático, por pura inercia. Tenía la piel apagada, profundas ojeras, ni una gota de maquillaje y los párpados siempre hinchados. Al parecer lloraba muchísimo. Pedro no se atrevía a hablarle. Después de todo, él había sobrevivido gracias a la muerte del hombre que ella amaba. Claro que Maxi no tuvo el accidente por culpa de Pedro, pero cuando una persona está sufriendo tanto, siente la necesidad de culpar a alguien, de descargar su dolor sobre alguien. Sin embargo, un día Pedro por fin reunió el valor. Verónica, por supuesto, no sabía a quién le había tocado el corazón de su amado. El corazón que, en cierta forma, también le había pertenecido a ella. Por eso se sorprendió mucho cuando Pedro se acercó a hablarle directamente en la calle. Ella iba regresando del trabajo. «Buenas tardes», dijo Pedro con timidez. La joven lo miró sorprendida. En sus grandes ojos oscuros apareció algo parecido al miedo. «Esto va a sonar extraño, pero en mí ahora late el corazón del hombre que usted amaba. Yo sobreviví gracias a Maxi. Siento que ahora tengo que apoyarla.
Veo que la está pasando muy mal». Empezaron a platicar. Verónica resultó ser una muchacha muy dulce y conmovedora. Pedro entendió perfectamente por qué Maxi se había enamorado de ella. Temía que ella lo acusara de algo, pero Verónica dijo: «Me da mucho gusto que Maxi no haya muerto en vano. Que gracias a él usted siga vivo y quizá alguien más también, no lo sé. Pero espero que él haya podido ayudar a otras personas. Aunque salvar una sola vida ya es muchísimo». Al decir eso, Verónica rompió a llorar otra vez. Pedro trató de averiguar qué estaba pasando. Y cuando ella finalmente se sinceró con él, entendió que no era casualidad que algo lo empujara hacia ella, como si alguien desde dentro no lo dejara estar en paz. Resultó que Verónica estaba en una situación desesperada. Era huérfana y había crecido en una casa-hogar. Debido a los fraudes de unos estafadores, había perdido el departamento que le correspondía por parte del gobierno. Vivía en cuartos de renta, porque era para lo único que le alcanzaba el sueldo. Se esforzaba muchísimo y trabajaba duro, pero claramente la vida la estaba rebasando. Y entonces apareció Maxi. Se conocieron por casualidad en la calle, en el centro histórico. A Maxi le llamó mucho la atención una joven delgada con un vestido de verano que caminaba apresurada. Se acercó, se presentó y comenzaron a salir. Maxi era originario de un pequeño pueblo en las montañas de Jalisco. En Guadalajara estudió para electricista y ganaba bien. Le alcanzaba para todo lo necesario: comida, ropa, la renta e incluso algunos gustos. Desde niño era aficionado a las motocicletas. Recorría los caminos de terracería en su moto y la manejaba con gran habilidad. El día del accidente lo traicionaron el pavimento mojado después de la lluvia y el conductor de una camioneta que no respetó el reglamento de tránsito. En fin, Maxi y Verónica vivían juntos y planeaban casarse. Pero entonces ocurrió aquel terrible accidente. Verónica estaba completamente desesperada, y al principio ni siquiera notó ciertos cambios que estaban ocurriendo en su cuerpo. «Hace poco me enteré de que estoy embarazada. Es hijo mío y de Maxi, pero voy a tener que darlo en adopción», dijo Verónica entre lágrimas. «¿Por qué?», preguntó Pedro sin entender. Se le puso la piel de gallina al pensar que una parte de Maxi seguiría viviendo en este mundo. Maxi ya no estaba, pero al mismo tiempo, sí. Y eso era muy importante. «Quiero muchísimo quedarme con este bebé. Ya lo amo. Pero ¿qué puedo ofrecerle? Pronto me van a sacar del departamento que rentamos». Maxi era quien pagaba la renta. «Yo no gano lo suficiente. Y también me van a despedir del trabajo cuando se den cuenta de que estoy embarazada. Estoy segura. Van a encontrar cualquier pretexto. Mi jefe ya se lo hizo a más de una muchacha. No le sirven las empleadas que están de incapacidad, ni las mamás con hijos pequeños. Dice que dan muchos problemas. No tengo dinero, no tengo dónde vivir, no puedo quedarme con él». Verónica volvió a llorar. «¿Cómo que no puedes?», exclamó Pedro. «Es la continuación de Maxi. Todo va a salir bien. Vamos a encontrar una solución. Yo me voy a encargar de todo. Ni se te ocurra pensar en eso. Cuida a ese bebé». «¿De verdad?». Verónica lo miró con los ojos llenos de esperanza. Era evidente que ella misma deseaba muchísimo quedarse con ese bebé. «Claro que sí. El hijo de Maxi va a vivir, y tú vas a ser una mamá maravillosa. Eso ya lo sé». Y Pedro cumplió su promesa. Consiguió un mejor trabajo y trabajó sin descanso. Necesitaba mantenerse él mismo y también ayudar a Verónica. El embarazo fue muy complicado. Con frecuencia terminaba hospitalizada y en general se sentía muy mal. Tal como ella había previsto, el jefe intentó despedirla. Pero entonces intervino Pedro.
Tenía conocidos abogados que rápidamente pusieron en su lugar a aquel patrón deshonesto, al grado de que incluso tuvo que pagarle una indemnización por daño moral a Verónica, algo que le vino muy bien. Mira, gracias a toda esta historia, logré convertirme en quien soy ahora, confesó Pedro, mirando atenta a Alejandra a los ojos. Tuve que trabajar muchísimo y superarme porque Verónica y el pequeño Maxi, que por cierto nació un poco antes de tiempo, necesitaban mi ayuda. Y sigo estando con ellos. Son mi familia. Los apoyo, y no solo económicamente. Maxi necesita mucha atención y apoyo. Creció sin padre, y necesitan a alguien en quien apoyarse. Los vi, confesó por fin Alejandra. Los vi en el centro comercial el día antes de que te diera aquel ataque. ¿De verdad? Se sorprendió Pedro. Me imagino todo lo que habrás pensado de mí. Sí, lo pensé, admitió Alejandra. Quería hablar seriamente contigo, pero terminaste en el hospital, y ahora tú mismo decidiste contarme todo. ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque tú necesitabas a alguien fuerte a tu lado, un protector, un apoyo. No quería que supieras que en el fondo soy una persona con discapacidad, porque realmente tengo una condición permanente. Me trasplantaron el corazón. Tomaba medicamentos todos los días y los guardaba en un frasco de vitaminas para que no sospecharas nada. Además hacía ejercicio moderado y cuidaba mi alimentación. Son recomendaciones médicas. También me hacía revisiones constantemente. Todo estaba bien, todo estaba bajo control, pero a veces estas cosas pasan. Me dio una infección y desencadenó una reacción. Estuve a punto de morir otra vez, pero los médicos me operaron y encontraron una nueva terapia. Ahora estoy perfectamente bien. No tienes por qué preocuparte. O sea que no me hablaste de Verónica y Maxi solo porque estabas tratando de proteger mis sentimientos, aclaró Alejandra. Sí, perdóname. Al final también fue un engaño. Me di cuenta de eso cuando estuve en terapia intensiva, otra vez entre la vida y la muerte. Entendí que no debo ocultarte nada. Los voy a presentar contigo. Verónica lleva mucho tiempo diciéndome que ya era hora, que seguir escondiendo todo esto estaba mal. Pero entonces habría tenido que confesarte que no soy tan invulnerable ni tan fuerte como creías. No soy esa roca que tú necesitas. Tuviste una infancia difícil. Yo quería ser para ti una protección confiable. Pues no soy tan frágil como pensabas, sonrió Alejandra. Jamás habría imaginado una explicación así, pero era mucho mejor que todas las versiones que había creado en su cabeza. Pedro tenía razón en una cosa. Ahora ya no le parecía invulnerable, pero eso no tenía nada de malo. Las personas invulnerables simplemente no existen. Me alegra que por fin seamos sinceros el uno con el otro. Alejandra puso su mano sobre la de su esposo. Él sonrió y levantó la mirada hacia ella. ¿De verdad? Yo pensaba que me ibas a matar por todo esto. 14 años guardando un secreto así. La vida está llena de historias extraordinarias. Dale like, suscríbete a Historias Reales de Vida y acompáñanos en la próxima.